Entonces, me invitaron a hablar con ustedes sobre este tema tan importante e interesante y es qué hace uno para interpretar bien una prueba diagnóstica. Les voy a hacer un abordaje desde el punto de vista de medicina basada en la evidencia. Entonces, lo primero que les tengo que contar es qué es ese cuento de la medicina basada en la evidencia, y es una expresión que utilizó Gordon Guyatt en un escrito que hizo para convalidar su escuela de Toronto para recibir residentes de Estados Unidos, y terminó diciendo, bueno, esta es la forma en que nosotros enseñamos la medicina. Entonces, primer secreto, la medicina basada en la evidencia es una forma de aprender medicina, no de practicarla. La práctica de la medicina sigue siendo un arte. Y para acercarnos a esa forma de aprender la medicina, tenemos que aprender de Mario Bunge cómo aplicamos la ciencia, qué es lo que mueve el proceso intelectual de un nuevo descubrimiento. Para nuestro caso es descubrir si alguien está enfermo o no está enfermo de lo que decimos. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos un cuerpo de conocimiento disponible que nos diga cuál es el problema. Ese problema es una pregunta. ¿Está mi paciente enfermo? ¿Está mi paciente infectado? En el caso clínico, ¿existe el Big Bang? ¿Dios está viéndonos? ¿Es un ser grande que nos mira, que va a acompañar al nuevo Papa que acaban de elegir? Entonces, esa es la pregunta. Nosotros, ¿cómo respondemos a esas preguntas? Pues buscamos la evidencia que generamos. Ay, Dios mío, me equivoqué. ¿Cómo me devuelvo? Auxilio. Ah, ahora sí. Entonces, generamos una hipótesis. Esa hipótesis debe tener consecuencias contrastables, generamos la estimación de esa hipótesis si es cierta o no. Con técnicas de contrastación vemos si hay una evidencia que justifique el contexto de lo que estamos diciendo. O sea, eso es lo que tiene que hacer un médico cuando está pensando. Entonces yo siempre les digo, por favor, no transcriban las historias, piensen en por qué están diciendo eso de sus pacientes. Y generamos un nuevo cuerpo de conocimiento que nos plantea un nuevo problema. Entonces decimos, si existe una infección, si está enfermo, esa enfermedad es una infección y esa infección es de los pulmones. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Será que necesita antibióticos o será que no necesita antibióticos? ¿Será un virus, un metaneumovirus o será una Klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasa? Eso es un nuevo problema. Y nunca tendremos una respuesta absoluta a todos los problemas. Siempre queda, ¿y qué pasará después? Entonces es claro que nosotros actuamos sobre ese tipo de incertidumbre, y el actuar médico está exactamente en este mismo. Genera una pregunta clínica, esa pregunta puede ser general o puede ser específica. Si es una pregunta general, tenemos que buscar revisiones narrativas que nos den esa respuesta, guías de práctica clínica, resúmenes estructurados o revisiones sistemáticas. De eso generamos una síntesis de esa información, evaluamos si es válida o no. Esta cosa señala muy feo, pero bueno, es lo único que tenemos, sigamos aquí. Si esa validez no es buena, pues desechamos esa información, y si es buena, vemos si nos da respuesta a lo que queremos. Si no da respuesta, nos devolvemos y buscamos nuevamente información. También puede ser preguntas específicas, como ¿qué valor tiene la procalcitonina en el diagnóstico de la neumonía bacteriana? Y esas preguntas tienen ensayos originales, observaciones, clínicos, que vamos a sintetizar y vamos a responder. Si tenemos respuesta, pues aplicamos esa información y calculamos qué tan buena fue la respuesta. Si no tenemos respuesta, volvemos a empezar desde cero. Por tanto, siempre estaremos haciéndonos preguntas, y el proceso intelectual médico va sobre generar preguntas. Entonces, la medicina basada en la evidencia nos dice, identifique un problema clínico, vuélvalo una pregunta, identifique la información científica que responda a esa pregunta, sintetice la información, aplique los resultados obtenidos y calcule el rendimiento del rendimiento de las conductas tomadas. Esto es, y los estudiantes que pasan conmigo en la Clínica Colombia pueden tomarle una foto y decir, eso es lo que pregunta el doctor Saavedra siempre. Pues eso es. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para aplicar o para entender eso de la medicina basada en pruebas y hacer el diagnóstico epidemiológico? Entonces, identifiquemos el problema. ¿Está mi paciente enfermo o no está enfermo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues lo hacemos sobre un proceso diagnóstico que dice que busquemos la probabilidad de que una persona tenga una enfermedad, un paciente tenga una enfermedad. ¿Y cómo hacemos esa probabilidad de que el paciente tenga una enfermedad? Ahora sí les voy a complicar la vida, no se preocupen.
Entonces, existen unos instrumentos para realizar cambios de probabilidad de tener o no tener una enfermedad o un grupo de enfermedades. ¿Y cuáles son esos elementos que nos permiten saber si una persona tiene la probabilidad de tener o no tener una enfermedad? Pues son las probabilidades, y las probabilidades pueden ser dependientes, independientes, ay, si me fue la palabra ahorita, independiente no, condicionales o no condicionales, ya me acordé, debe ser el hambre. Entonces uno tiene probabilidad preprueba, dice, ay, ¿será que el paciente que tiene dolor de cabeza tiene una hemorragia subaracnoidea? Hacemos una prueba para saber, señor, le duele intensamente, ha perdido la conciencia, ¿yo qué voy a saber? Preguntas. Esa prueba le genera una probabilidad postprueba y dice, ay, sí, está con dolor y es nucal, perdió la conciencia, lo trajeron arrastrado, pues puede tener una hemorragia subaracnoidea. ¿Será que sí la tiene o no la tiene? Y necesitamos nuevas pruebas. Entonces esas probabilidades se mezclan, y ya les había dicho que tienen diferentes formas. Lo primero es, ¿será que existe este evento? E grande significa evento. Entonces la probabilidad, ay Dios mío, siempre me confundo. Ya empecé la clase de matemáticas y a mí se me cruzan todos los cables, así que si me confundo, me ayudan. Entonces la probabilidad de un evento es la probabilidad de que ocurra ese evento, número de veces que ocurre ese evento, sobre el número de veces totales que puede ocurrir un evento. Por tanto, eso es una proporción, esa es la probabilidad de un evento. Por ejemplo, ¿será que el Bucaramanga va a ganarle al Racing? ¿Cuál es la probabilidad que tiene de que vuelva a ocurrir? 1 en 1.000.000, pero ocurrió. Y después vinieron y nos dieron el castigo por 4. O sea, nosotros los hinchas del Bucaramanga sufrimos mucho. Somos seres muy sufridos. Pero todas esas tienen diferentes formas de relacionarse. Puede existir la probabilidad de que el Bucaramanga gane al Racing y le gane al Fortaleza. Entonces se suman los puntos y podríamos clasificar a la segunda etapa, quién sabe, pero ya llegamos a la Libertadores. ¿O será que vamos a ganarle a Fortaleza y le vamos a ganar al Colo-Colo? Entonces tenemos que tener, ya no es solo ganarle al Fortaleza, ahora tenemos que ganarle al Fortaleza, entonces A unión B. Pero adicionalmente necesitaríamos que el Colo-Colo no le gane al Racing. Entonces es la probabilidad de A, de que nosotros ganemos, dado que el Colo-Colo no le ganó al Racing. Entonces es una probabilidad condicional en la que tenemos que ganar y que adicionalmente ocurra el evento de que nosotros tengamos la oportunidad de ganarle al Colo-Colo. Esas son las probabilidades condicionales. Aquí, que el Colo-Colo no le gane al Racing y que nosotros le ganemos al Colo-Colo. Entonces, esas probabilidades pues son rarísimas, son difíciles, y uno dice, ¿este man de qué está hablando? Pues estoy hablando de este cuadro sencillito. El mundo de nosotros, los epidemiólogos, cambió definitivamente cuando estudiamos. Y entonces ahora cuando a mí me preguntan, ¿cómo está su mujer? Yo le digo, ¿comparada con quién? ¿Cierto? Uno siempre tiene un comparador. Entonces, el universo del infectólogo, del epidemiólogo cambia así. Entonces vemos el universo en una tabla de 2×2. A, B, C y D. Y entonces nos volvimos cuadriculados y en ese A, B, C y D aplicamos la probabilidad de un evento condicional sobre, dado que ocurrió ese evento, no ocurra el no evento. Y entonces usted dice, ¿y esto qué? Eso lo escribió muy bien Valles, y a mí me lo enseñó el profesor Ariel Ruiz en una conferencia en la que él escribió todos estos términos que yo tengo aquí copiados. Entonces yo no le entendía nada y lo hacía con una maestría y una maravilla que quedamos asombrados, pero no se estresen. Esto lo vamos a simplificar. Entonces, la probabilidad de que ocurra un evento y que no ocurra un evento complementario se expresa así en una tabla de 2×2. La probabilidad de A sobre la probabilidad de A más C en forma vertical, multiplicado por la probabilidad de A más C sobre la probabilidad de A más C sobre B más D. Entonces, ¿qué significa? Estamos queriendo saber si A, bueno, créame, A existe, ocurre. Entonces, cogemos la que ocurra A sobre la que no ocurra A
y lo dividimos todo sobre la probabilidad de que ocurra A y que no ocurra B. Y ustedes dicen, uy, eso está enredadísimo. Todo eso es lo que está aquí escrito, pero no se preocupen porque mire, ustedes ven que aquí como son multiplicaciones, esta se cancela con esta. Esta se puede bloquear con esta. Y entonces uno termina diciendo, esto es como lo enseñaron en bachillerato y va eliminándose una con otra y esta sí es la correcta. Y entonces simplificamos esto. Aquí se me atravesó. Bueno, voy a adelantarlo un poquito y simplificamos en estos números. Mire, va a ser facilísimo. Entonces, alumbra. Por el poder de Grayskull, préndete. No, esta no se prende. Bueno, eso sí va a simplificar. Ya no voy a señalar más porque perdimos. Ahí perdemos toda la charla. Entonces se simplifica, pero lo más importante es que con esas probabilidades condicionales nosotros necesitamos la iniciación, el startazo. ¿Y cuál es el startazo? Decir, ¿está enfermo mi paciente? Entonces, ¿cómo sabe uno si una persona está enfermo? Voy pasando por la calle y será que esta mujer, voy a ponerle el ejemplo, la infección de vías urinarias de ahora en adelante, ¿será que esta mujer tiene infección de vías urinarias? Aquí puede haber una mujer con infección de vías urinarias. ¿Cuál sería esa probabilidad? No puede ser la cierto que esto ya no va a señalar. Entonces voy a señalar como aprendí yo en la escuela, con la mano. Entonces, lo más importante, no es una incidencia. O sea, no dice que un caso por cada 100.000 habitantes, eso no sirve para nada. La prevalencia de esa enfermedad se modifica al momento en que yo estoy observando a ese individuo. Si estoy en la calle y digo, esta mujer tiene infección de vías urinarias, podría tenerla, pero no sé cuánto. Pero si esta mujer está en el hospital, ¿podría tener infección urinaria? Es más probable, porque está consultando al hospital por algo. Podría ser infección de vías urinarias. ¿Con qué frecuencia la mujer que llega al hospital tiene infección de vías urinarias? Podríamos decir 6%, aplicando la famosa estadística de techo. Yo creo que un 6%. Listo. Pero si esa mujer consulta por síntomas urinarios, la estadística de techo se incrementa y podría ser tan alta como 60 o 90%, no sabemos. Entonces todo esto se modifica y cada una de las manifestaciones de una observación que tenga validez aumenta esa probabilidad. Entonces nosotros tenemos toda esa combinación de probabilidades, pero empieza, aquí se me pasó esto, con algo que se llama la probabilidad preprueba, que es la probabilidad que algo ocurra sobre la probabilidad que no ocurra. Y entonces esa probabilidad que ocurra sobre la que no ocurra, llamamos sensibilidad y es en forma vertical. Entonces, esta cosa que nosotros llamamos y nos decían los verdaderos positivos, o sea, los que están enfermos y tienen una prueba positiva, ¿cuál es la probabilidad? Pues es la sensibilidad. A sobre A más C, ¿cierto? Entonces, A más C es esta. A más C es todas las personas, es una proporción, ¿cierto? Veamos la siguiente. La especificidad son los verdaderos negativos, es esta, y decir que no esté enfermo, dado que la prueba salió negativa. Y resulta que, lamentablemente, en la medicina y en la humanidad, nada es perfecto, nada es absoluto. La sensibilidad y la especificidad, nosotros creemos, nos hemos convencido, a pesar de que sea mentira, son propiedades inamovibles de una prueba. O sea, creemos que la sensibilidad siempre será la misma y eso no es cierto, puede ser modificada por la prevalencia, pero aplicamos el supuesto de que eso es verdad. Sobre ese supuesto, entonces decimos cómo hacemos para utilizar la prueba diagnóstica. Entonces nos dicen los estudiantes que no son muy avesados en la clínica, dicen el valor predictivo de una prueba positiva y nos dicen, no, es que el valor predictivo y salen las publicaciones, fue de tanto, de 90%, eso no sirve para nada. El valor predictivo de una prueba negativa, el valor predictivo de una prueba negativa no son interpretables, son resultados inherentes del estudio, pero no de la prueba. ¿Qué es lo que nos sirve? El likelihood ratio, o el odds, o el chance, o la oportunidad de que eso esté ocurriendo, y es convertir el resultado positivo de una prueba positiva en un LR. ¿Y cómo lo convertimos? Le quitamos la población. Y al quitarle la población del estudio lo convertimos en otra supuesta propiedad inamovible. O sea, un LR es inamovible, es un resultado que no se modifica por la prevalencia.
Y entonces llamamos al R positivo el resultado horizontal. Lo convertimos en una tasa entre A y B. Y entonces decimos, la sensibilidad del R positivo es los resultados positivos sobre su complemento, que es B. ¿Y qué es B? Es el complemento de esta columna vertical. 1, que sería esto, menos la especificidad, que es esta. O sea, 1 menos la especificidad. A sobre 1 menos la especificidad. Es sencillísimo. Cuando uno lo tiene ahí escrito en el tablero, cuando le pregunta a los estudiantes se vuelve loco. Y el R negativo, pues es lo contrario. Es esta sobre su complemento. C sobre D. ¿Y qué es esto? La especificidad. Entonces es 1 menos la sensibilidad, que es esta. La sensibilidad es esta. Esta es 1 menos sensibilidad sobre la especificidad. Y con eso vamos a resultar el resto de pruebas. ¿Para qué? Para decir, oiga, ¿será que mi paciente está enferma? Entonces dijimos que íbamos a hablar de infección urinaria. Entonces decimos, aquí nadie está enfermo, todos están sanos, aquí todos están enfermos, el 100% están enfermos, aquí el 100% están sanos. Y resulta que alguien consulta por síntomas urinarios y nos preguntamos, ¿será que tiene infección de vías urinarias dado que tiene síntomas urinarios? Pues no sabemos. Hacemos pruebas diagnósticas y esas pruebas diagnósticas las podemos hacer en paralelo o en serie. La suma o la combinación, perdón, no la suma, la combinación de pruebas diagnósticas nos disminuye la incertidumbre. Nunca vamos a tener incertidumbre cero, ¿cierto? O sea, aún cuando decimos que una persona tiene SIDA y queremos decir ese SIDA con 99.99999% de precisión, existe una incertidumbre del 0.0001%. O sea, no me acuerdo quién era el filósofo que decía que nunca alcanzamos a llegar a ningún lugar porque siempre nos faltará la mitad de lo que era hasta el final. Ese es el concepto de lo que estamos diciendo. Entonces, simplemente llegamos a un momento de probabilidad de que un individuo esté enfermo suficientemente grande para decir, no lo tratamos. Y eso depende de cada una de las enfermedades. Una probabilidad de 70% de tener linfoma no es una indicación para tratar un linfoma. Pero una probabilidad de 30% para tener una infección de vías urinarias sí es una probabilidad válida para tratar una infección de vías urinarias. Entonces, cada momento debe ser independiente. Esta mujer joven teórica de 25 años con disuria, polaquiuria y sin flujo vaginal tendría una probabilidad cercana al 90% de tener infección de vías urinarias. Y si ya tiene una probabilidad del 90% de tener, ¿para qué le hago un examen? ¿Para qué le pido un uroanálisis? Ya tengo el diagnóstico hecho. Entonces nuestra incertidumbre es apenas del 10%. Eso significa que de cada 10 mujeres con síntomas urinarios, disuria, polaquiuria, 2 síntomas urinarios, sin flujo vaginal y sin irritación, vamos a tener una certeza adecuada en el 90% de los casos. En el 10 nos vamos a equivocar. Entonces, si nos equivocamos, ella volverá y dirá, oiga, doctor, usted se equivocó. Y ya, pero no hacemos ningún examen. Bueno, ¿y eso por qué es así? Porque las pruebas diagnósticas se mezclan en esta doble curva gaussiana y nos dice, mire, la especificidad nos detecta los sanos, la sensibilidad nos detecta los enfermos. La combinación de los dos nos deja un estado de incertidumbre que pueden ser falsos negativos, error de la especificidad, o falsos positivos, error de la sensibilidad. Y esto se va superponiendo en diferentes enfermedades y no existe un número mágico, no existe algo absoluto, solo son resultados relativos. Y lo mezclamos en esta curva muy interesante que se llama la curva ROC. Esta curva ROC se inventó del inglés, mi inglés es buenísimo, mire, Receive Operator Curve. ¿Cómo hablo inglés, no? Bien. Y eso, Receive Operator Curve, o la curva de recepción del operador, fue en la Segunda Guerra Mundial de personas que escuchaban los radares. En esa época los radares eran con ruido, ¡pum! Y entonces habían operadores o receptores que se pescaban el más mínimo ruido, eran muy sensibles. Y entonces pasaba una parva de gansos y ellos decían, viene a bombardear. Entonces disparan las alarmas, todo el mundo se metía debajo de los túneles allá en Londres y resultó que eran unos gansos que iban pasando. Eso era un falso positivo, qué tristeza subía. Habían otros que eran mucho más específicos, que eran los de esta curva. Y entonces ellos solo esperaban y hacían un ruido
No, eso no es nada. No, eso no es nada. Hasta que venía el bombardero. Y dice, alarma, alarma. Y cuando todo el mundo iba a bajar a los puentes, ya varios quedaban por fuera y quedaban bombardeados, entonces eran muy específicos. Nunca se escachaban, pero eran muy tardíos. Eso sucede con las pruebas diagnósticas. Y entonces en esa curva de una prueba diagnóstica hay un punto mágico que creemos el punto de mejor precisión, mejor sensibilidad y mejor especificidad. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, ese punto mágico estadístico no es útil. Lo que el médico quiere o ser muy sensible o ser muy específico. Entonces tiene que desplazarse. Si quiere ser muy específico, decir claramente que una persona tiene linfoma y lo va a tratar, o SIDA y lo va a tratar por el resto de su vida, requiere ser muy específico. O quiere ser muy sensible. Esta persona tiene tuberculosis y no quiero que progrese más, entonces no quiero que se me escape alguien con meningitis tuberculosa, la menor probabilidad la voy a tratar. No quiero que alguien se me escape con meningitis postquirúrgica, entonces soy muy sensible. Imagínense que el tratamiento para meningitis postquirúrgica se dispara desde el 9% de probabilidad de que el individuo esté enfermo, o sea, una sensibilidad del 9% ya es suficiente. Entonces miren cómo las cosas cambian. Y aquí volvemos a la curva de una probabilidad pretest, una prueba diagnóstica y una probabilidad posttest que puede ser insuficiente o suficiente. Eso se llama incertidumbre. Cuando existe una alta incertidumbre, utilizamos una segunda prueba hasta reducir al máximo esa incertidumbre. Entonces, esta es una prueba en serie. Hacemos una prueba de VIH. Entonces, hacemos un VIH a un individuo que tiene candidiasis oral y decimos, oh, salió positiva, ¿será que tiene SIDA? No es suficiente. Tenemos una incertidumbre que puede ser tan alta como el 30%. Pero si le hacemos una segunda prueba de VIH, la incertidumbre se reduce a menos de 0,1% y decimos, a pesar de que existe, la probabilidad de que tenga SIDA es muy alta y lo vamos a tratar y decimos que sí tiene SIDA. En paralelo, a veces decimos, no tengo tiempo para esperar un resultado y tengo que tomar la decisión rápidamente, entonces pienso en neumonía. Entonces hago una radiografía, ya hago un hemograma de una vez para saber si la persona tiene neumonía con las dos pruebas y disminuye la incertidumbre. El resultado final es que la incertidumbre siempre va a ser baja. Aquí yo voy bien, este número es el que vale, ¿cierto? Este es 0,7. Ya solo me quedan 7 minutos de charla y ya los cansé. Entonces, les pongo el ejemplo. Ahora sí, ya les conté cómo es el soporte teórico, práctico de la aplicación de las pruebas. Y ahora que se me olvidó decir que yo cuando veo a Juan Pablo Osorio y decía, como estos tipos, estos infectólogos nuevos ya no piensan como nosotros los viejitos. O sea, no, esto es antiquísimo. Esto es arcaico para ellos. Ellos ahora piensan en inteligencia artificial y en nodos. O sea, ese pensamiento de ellos, eso trasciende esto, entonces para ellos es sencillo. El doctor Saavedra dio una charla sencillísima, pero quería decirlo. No importa. Esto aplica a nosotros los clínicos. La gente sencilla, la gente del barrio como yo. Entonces usamos esto. Nosotros los del barrio tenemos este problema. Una mujer de 35 años llega al hospital, y esto es un caso real, en su tercer día posoperatorio de cistopexia anterior, refiere isuria, polaquiuria, pujo, tenesmo, dolor hipogástrico, que tiene fiebre y no tiene dolor lumbar, pero tiene una irritación vaginal, porque le hicieron una cistopexia y tiene irritación vaginal del lavado que le hicieron con clorexina. Entonces el médico de urgencias dice, esta paciente tiene una infección de vías urinarias, ¿qué hacemos? Existe una guía colombiana desarrollada con la coordinación del doctor Cortés y se la saben de memoria. Y dicen, este es el flujograma, mire, aquí lo cito Jorge Alberto Cortés, y dice, mire, use esto. Síntomas urinarios, entonces dice, busque más de 2 síntomas urinarios, nuestra paciente lo tiene. Si tiene síntomas urinarios, cumple sospecha. ¿Será que tiene sospecha de diagnóstico diferencial? Sí, ¿por qué? Porque tiene irritación vaginal, entonces no puedo decir ya que tiene infección de vías urinarias, necesito hacer una prueba de diagnóstico. Aplicando esa guía, entonces decimos, bueno, ¿de dónde sacamos el rendimiento diagnóstico de los síntomas? Aquí está súper chévere en mi súper inglés. Does this woman have una good and complicated urinary tract infections? Que no se note que tengo acento. Entonces, ese estudio
es el único que tenemos como referencia, no hay otros estudios, no se ha estudiado más. Si ustedes ponen en un PubMed y le dicen, oiga, búsqueme algo que sirva para decir si estos síntomas urinarios tienen rendimiento, no hay tantos. Y la guía dice, como no hay tantos, en esta mujer que tiene infección de vías urinarias complicada, utilizamos el de no complicada. Y aplicamos los LR, ¿se acuerdan los LRs positivos? Disuria, frecuencia, hematuria, fiebre, malestar vaginal. Y multiplicamos todos. 1,5 por 1,8 por 1,6 por 0,3. 1,5 por 1,8 por 1,6 por 0,3. Y decimos, el odds, la oportunidad de que esta mujer tenga infección de vías urinarias es 1,29. ¿Y eso qué significa? ¿Que tiene más de una infección de vías urinarias? No. Significa que ese 1,29 se acompaña de una cosa que dice 2 puntos a 1. Es 1,29 a 1. Y como es 1,29 a 1, decimos, dividiendo este 1,29 entre 2,29, que es convertir un odds en una probabilidad, es de 0,56. O sea, la probabilidad de esta paciente real de tener infección de vías urinarias es de 56%. Si no tuviera irritación vaginal, sería 81% y la podríamos tratar. Pero como tiene irritación vaginal, entonces necesitamos hacer una prueba. Y entonces, ¿qué usamos? La guía dice, haga una tira reactiva. Y entonces hace la tira reactiva y la tira reactiva dice, los nitritos tienen sensibilidad, mira, aquí están los nitritos. Sensibilidad de 0,62 y especificidad de 0,92, o sea, está aquí, buenísima. Y estas múltiples curvas es aplicada a diferentes tipos de poblaciones. Mujeres asintomáticas, mujeres sintomáticas sin embarazo, mujeres con embarazo, hombres, niños. Este es un metaanálisis muy chévere que les recomiendo. Entonces dice, los nitritos tienen esa sensibilidad de especificidad y la esterasa leucocitaria, esa sí es como chimba, mire. Tiene sensibilidad apenas de 73% y especificidad de 0,40. Sus números de rendimiento son LR positivo casi 8, negativo de 0,41, o sea, una moneda al aire. LR positivo 1,82, bajísimo, y LR negativo de 0,45. Pero la guía dice, utilicemos eso. Entonces, ¿y será que sí hicieron bien? Veamos. Yo le tiré matemáticas a eso y dije, con irritación vaginal la probabilidad es de 0,56, por tanto, sobre una probabilidad pretest de 0,56, el odds pretest es de 1,27. Los LR son estos, entonces si yo multiplico 1,27 por, entonces pongamos aquí, síntomas vaginales, nitritos positivos, leucocitos positivos, o sea, todo positivo. Entonces multiplico 1,27 por 7,75 por 1,82, le da 7,9. Y subió la probabilidad pretest de 0,56 a 90%. Por tanto, una tira reactiva positiva con nitritos positivos y esterasa positiva permite diagnosticar infección de vías urinarias y no necesitamos nada más. Entonces, señora, usted tiene una infección urinaria. Ahora veamos si los nitritos salen positivos y los leucocitos negativos. Entonces, multiplicando 1,27 por 7,75 por 0,45, me da unos de 4,43, 82% de probabilidad de infección de vías urinarias. Y digo, ay, sí. Puede que no, puede que sí, 20%, una de cada 5 me equivoco, pero tiene infección de vías urinarias. Aplicamos la guía. Pero si sale síntomas vaginales síntomas urinarios más vaginales positivos, nitritos negativos y leucocitos positivos, entonces me da la multiplicación que ya vemos, que es 1,27 por 0,41 por 1,82, 0,95. Y me da 49% de probabilidad. La guía me dice, tiene infección de vías urinarias. Pero de 2 mujeres que trate, una no necesita ese tratamiento. Como chimbo. No se preocupen, no voy a echar tranquilo, Jorge, que ya lo voy a reivindicar. Y si sale síntomas urinarios más irritación vaginal, nitritos negativos y leucocitos negativos, la multiplicación de 1,27 por 0,41 por 0,45 me da 0,10. La probabilidad de tener infección de vías urinarias es del 9%. Entonces usted dice, ¿qué dice la guía? No, no tiene infección de vías urinarias. Ahí sí, no lo voy a reivindicar. ¿Qué dice? Si la tira reactiva no es positiva, o sea, no tiene nada positivo, haga un grano de orina sin centrifugar. O sea, usted piensa que tiene infección de vías urinarias. La tira reactiva o el uroanálisis le dio negativo, usted dice, haga un grano de orina sin centrifugar. Si le sale positiva, pues no le dice, haga un grano de orina, trátelo.
¿Qué sucede si estamos en ese plan, en ese punto del no? La tira no me ayudó. Como no me ayudó, entonces tengo que buscar otro examen. ¿Y ese examen qué me dice? Me quedan 12 segundos. Esto es el grano de orina sin centrifugar comparado con esterasa y con nitritos. O sea, es de muy mal rendimiento. Uy, me corrí. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué es lo importante? Mire, en estos, cuando comparamos lo que habíamos dicho con el uranálisis, con el grano de orina sin centrifugar, el grano de orina sin centrifugar nos resuelve todas nuestras inquietudes. O sea, cualquier resultado irregular nos permite descartar infección de vías urinarias en este que habíamos dicho que sí tenía, en este que no, decíamos que no tenía y resulta que sí no tenía, pero en el que no tenía, mire, me sube a 84% la probabilidad de infección de vías urinarias. Aquí me estoy desplazando ya. ¿Qué significa? Que la tira reactiva no es muy buena, pero está muy fácil a mano. Es más fácil que en un grano de orina sin centrifugar. La mayoría de veces nos permite resolver a los pacientes, pero nos puede descartar pacientes que en realidad sí estaban infectados. Entonces el grano de orina nos ayuda mucho y hay que hacerlo. Conclusiones grandes, ya me voy a extender solo un minuto más. Aunque es preferible usar una prueba totalmente sensible para iniciar el diagnóstico, a veces una prueba menos sensible, pero más asequible, nos puede ayudar a resolver más el problema de los pacientes. Y eso puede ser más útil en el cuidado básico primario. Y esa escalera es para decirles, no importa cuántas herramientas tengamos. Si no las sabemos utilizar, pues no nos van a servir para nada. Espero que esta clase de matemáticas les haya servido y muchas gracias por su atención.